¿Cómo están? A ver quién anda por ahí. Pintó live, ya sé, sin previo aviso, pero a ver quiénes están interesados de que veamos desde la biodescodificación biológica el tema del sobrepeso o los kilos de más. Vamos a ver si se va uniendo gente. Karina, ya te puedo ver, a ver si les interesa el tema desde la biodescodificación y abordado desde las 5 leyes biológicas. ¿Qué nos hace acumular grasa? ¿Qué nos hace retener líquido? ¿Qué nos hace tener un sobrepeso? Que muchas veces, por más que estemos haciendo todas las cosas bien, por más que te esté controlando un nutricionista, que estés haciendo entrenamiento, que estés comiendo sano, siempre me llegan sus mensajes de no bajo ni 100 gramos. O como me dijo una consultante hace poco, dice mi nutricionista que yo soy su frustración. Entonces, cuando abordamos desde las 5 leyes biológicas, desde la biodescodificación, el tema del sobrepeso, podemos ver cuáles son los programas biológicos involucrados que no nos permiten poder bajar esa grasa corporal, poder hacer un descenso de peso. En biodescodificación siempre decimos que no tenemos el cuerpo que queremos. Tenemos el cuerpo que necesitamos, por eso muchas veces la grasa corporal va a estar localizada en alguna zona. Cuéntenme ustedes sus experiencias, si han tenido que darle gran batalla a esto de tener kilitos acumulados y hacer de todo para poder sacárselos de encima y no haber logrado ningún resultado. Y acá vamos a ver que hay 5 programas biológicos cuando buscamos cuál es el motivo de tener que retener grasa corporal. Y dentro de esos 5 programas hay uno que es el de abandono, el de haber sentido, interpretado, que puede ser real o puede ser simbólico, que te hayan abandonado y puede remitirse a muy temprana edad. El programa de abandono hace que retengamos grasa corporal. Pero hay una razón para esto. ¿Por qué el cerebro enviaría la orden de que acumules grasa corporal y que cuando hagas todo lo posible para sacarte de encima no puedas? Cuando miramos el programa de abandono, vamos a tener que tener en cuenta, y para comprenderlo mejor, me gusta compararlo con el reino animal. Un animalito, un cachorrito, no se vale por sí solo, necesita de la protección de mamá. Si mamá no está, si me siento abandonado, y tal vez nadie te abandonó, tal vez mamá tenía que salir a trabajar y te dejó al cuidado de alguna persona, pero ese bebé que no tiene el mismo entendimiento que hoy vos como adulto, siente que mamá no está, que no está quien lo proteja, o se siente abandonado, o mamá se tuvo que ir de viaje, o mamá tuvo que ir a cuidar a una persona que estaba internada y se ausentó más de lo normal. El conflicto de abandono, por eso puede ser real o simbólico, no haber pasado en realidad, hace que retengamos grasa corporal, porque cuando nos sentimos en peligro, el animal, el cachorrito que queda descuidado en la selva, si mamá murió, si mamá no está, ese cachorrito queda librado al azar. Cualquier depredador puede venir y atacarlo, o puede caerse y desbarrancarse y tiene todo asegurado como una muerte de la cual no puede escapar. Los seres humanos, que hemos ido evolucionando en paralelo con el reino animal, en nuestro inconsciente colectivo, en nuestro inconsciente arcaico, tenemos la misma información. Respondemos de la misma manera ante un conflicto de abandono. Cuando nos sentimos inseguros, cuando hemos vivido un sobreestrés, porque sentimos que estamos en peligro, el cerebro tiene que enviar la orden de protegernos con grasa corporal. Y eso de que nos forra en grasa corporal tiene un sentido biológico, que es el de protegernos de lo que está allá afuera, que puede ser peligroso. Ese es uno de los programas. A ver, Javier me dice, yo desde los 15 necesito y tengo mi orden de proteína diarias. ¿Cuánto me gusta más, espectadores? Estoy leyendo lo que me pone el TikTok. Bueno, estoy tratando de leer los mensajes de ustedes. No entiendo, Javier. Porque me pones, yo no, desde los 15 necesito y tengo mi orden de proteínas. No, si me lo podés aclarar al mensaje, bienvenido sea, así de esa manera te puedo dar una respuesta. No es el único programa el de abandono, el de sentirse bajo amenaza,
que a veces viene justamente relacionado por sentirme abandonado y entro en modo amenaza. Entonces la grasa corporal lo único que hace es presentarse como un aliado para protegerte, pero también la grasa corporal es el combustible del cuerpo. Entonces, si estás viviendo situaciones de estrés, y vuelvo a lo mismo, pueden ser que sean reales, pueden ser que sean virtuales, pueden ser que no exista, pero es una interpretación. Pero comprendan que el cuerpo, nuestro cerebro, interpreta los químicos que volcamos cada vez que sentimos una emoción, una sensación e interpreta esos químicos y se adapta para dar la mejor respuesta biológica de supervivencia posible. Muchas veces el estrés viene por otras cosas, el estrés cotidiano, no el estrés habitual con el que convivimos continuamente. Estamos hablando de un estrés inusual, algo que eleva demasiado esos niveles de estrés y para eso se tienen que dar 4 características como para que se produzca un bioshock y a partir de ahí un conflicto que luego de ser resuelto me va a presentar un síntoma. El bioshock cumple con 4 características. Que hayas vivido una situación muy dramática, altamente dramática, inesperada, que te toma por sorpresa, que no le encontrás solución, o no tiene solución, o la solución que se está presentando no es la viable, no es la que crees que necesitas, y vivido en soledad emocional. Que ojo, soledad emocional no significa que estabas solo. Podés estar rodeado de personas, pero lo que vos sentís adentro tuyo es muy personal y nadie se puede poner en tus zapatos, nadie te lo puede comprender. Cuando están estas 4 características, hablamos de un bioshock, que es un programa biológico de supervivencia. El cerebro se tiene que adaptar y dar una respuesta, siempre para salvarte la vida. Entonces, uno de los programas es el abandono. El otro es sentirse bajo amenaza. El otro es un conflicto de identidad. Puedo tener un conflicto de identidad sexual. Suele sucedernos a las mujeres cuando nos convertimos en señoritas. Según lo que hemos escuchado en casa de nuestras madres, tías, abuelas, si hacernos señoritas es peligroso, si hemos escuchado que hacerse señorita va a acarrear consecuencias, problemas, que los hombres nos miren, podemos llegar también a tener un conflicto de rechazo sexual por algo que nos sucedió, por algo que escuchamos que sucedió en la familia y de lo que igual nos quieren cuidar, un abuso sexual, tocamientos. Venimos con un montón de creencias, venimos con un montón de historias que nos cuentan en casa, que nos quieren proteger, nos quieren cuidar y muchas veces hacemos síntomas a partir de que nos vemos expuestos en que podemos ser presa fácil de un depredador. Hago consultas personales, Brenda. En muchos de mis videos cuando les respondo les dejo mi WhatsApp. Yo personalmente respondo los WhatsApp y también soy formadora de biodescodificadores y en octubre vamos a comenzar la nueva formación que es intensiva en 8 meses, así que quienes estén interesados pueden contactarme y les voy pasando los programas. ¿Cómo sano el programa? ¿Soltando la emoción y reprogramando mis pensamientos? Sí, obviamente, pero ¿cómo hacemos para que llegues a soltar la emoción? Por eso siempre yo les digo, yo sé que ustedes me piden ejercicios, me piden que yo les diga cómo solucionarlo y tal vez algunos se enojan conmigo porque les digo la verdad. Y es que no es que yo les voy a tirar una frase y ustedes resolvieron su conflicto que tal vez lo acarrean desde hace 20, 30, 40 años. Por eso nos adentramos a una sesión. ¿Qué es lo que pasa en una sesión de biodescodificación? Nosotros vamos a buscar en tu historia de vida en qué momento hubo un sobreestrés donde se presentaron esas 4 características que dan origen al síntoma. ¿Qué situación te tocó vivir? Para saber, por ejemplo, hoy que estamos hablando del sobrepeso, si es un conflicto de abandono, si es un conflicto de identidad, si es un conflicto de rechazo sexual, si es un conflicto de sentirse bajo amenaza o si es un conflicto de estética, de silueta, porque la desvalorización también impacta en la capa embrionaria donde se encuentran las células grasas. Entonces el conflicto de estética también me suele llevar a tener
un sobrepeso o grasa localizada en cierta parte del cuerpo. En biodescodificación siempre decimos que nosotros no engordamos porque comemos para engordar. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy dentro de un programa biológico, el cerebro envía la orden de que cambie mi metabolismo para hacer una reserva de grasa corporal si considera que la necesito para salvarme mi vida o para protegerme. Entonces, de algún lado tiene que sacar la grasa el cuerpo. Vas a tener antojos de alimentos hipercalóricos, antojos de alimentos dulces, más hambre de noche. El cerebro sabe que te estás por ir a dormir y que no le vas a gastar tantas calorías. Y también no vas a tener deseo de salir a caminar, de hacer entrenamiento, de gastar esa energía, porque el cerebro te está dando la orden que no le gastes esa grasita que necesita para protegerte o salvarte la vida. Cuando estamos en conflicto activo no hay dieta que nos funcione, no hay entrenamiento que nos permita bajar de peso, no hay cinturón gástrico que funcione. Y yo esto se los digo porque trabajo con una clínica que cuando las personas empiezan a tener problemas luego de la operación, que los atienden psicólogos, los atienden los médicos y no da resultado, siempre nos llaman para que biodescodifiquemos. Y en una sola sesión sabemos lograr retirar el síntoma, porque la persona tiene que encontrar y solucionar cuál fue el conflicto detonador para que el cerebro envíe la orden de protegerte con grasa. Si el cerebro te está salvando la vida con grasa corporal y vos le pones un cinturón gástrico, entra en cortocircuito todo el organismo, que es lo que le pasa a muchas personas o directamente no le funciona. Cuando nosotros vamos al origen emocional, al detonador, a aquel momento de tu vida donde hubo un bioshock que cumplió con las 4 características como para que se desate esto, resolvemos esa información. Cambiamos la información, pero tenemos que llegar a ese momento. Hay una memoria celular donde se activan los mismos químicos que volcaste en tu organismo en el momento de tener ese sobreestrés. Eso es lo que hacemos en una sesión de biodescodificación. Por eso no es una frase que yo te doy un ejercicio y que vos lo repetís y resolviste tu síntoma. Por eso tomarse en serio la sanación implica esto, que me va a llevar un trabajo de decir, bueno, tengo que hacer algo, tengo que hacer una sesión, me tengo que buscar a una persona que sea idónea en lo que estoy necesitando, el terapeuta que sea, que resuene con vos, pero no es una frase, no es un mantra, no es un ejercicio, no es la varita mágica. Yo esto se los vengo explicando, a algunos no les gusta que yo le dé esta explicación, porque a algunos no les gusta que le digan la verdad en la cara, pero con una frase no voy a resolver un conflicto donde esté implicado un trauma, un bioshock, una información que se grabó en el cerebro. Hola Tocaya, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. El sobrepeso en niños, hay que buscar qué conflicto vivió ese niño y también hay sobrepeso que es desde nacimiento. Cuando el sobrepeso es desde el nacimiento buscamos qué le pasó a mamá durante el embarazo. Seguro que hubo una situación donde hubo mucho miedo o riesgo o miedo a la muerte o hubo pérdidas de bebés anterior y mamá está con nervios, miedos durante este embarazo. Porque por eso el niño sale protegido con grasa corporal. Es el mismo programa, pero son las emociones de mamá. Esto que a algunos les parece una payasada, está demostrado con lo que antes se llamaba la nueva medicina germánica, hoy son las 5 leyes biológicas, donde el doctor Reichhammer lo muestra con tomografías computadas sin el contraste. Entonces vamos a ver en el cerebro que hay unos foquitos neuronales que hoy se llaman focos de Hammer, porque llevan el apellido del médico que lo descubre, que cuando estamos en conflicto activo se ven de una forma porque tiene edema, tiene líquido. Y después que resuelvo y que tengo una epicrisis, libera ese edema y queda, se ve más difuso, pero queda la cicatriz. Así que todos nosotros podemos ver esas cicatrices, esos focos neuronales de esos conflictos que hemos vivido. No importa cuándo, la cicatriz queda.
Lo que nos deja a nosotros servido en bandeja el doctor Hammer, que nos hace fácil en los biodescodificadores, que no usamos, no miramos tomografías, es que ya nos dejó, según cuál es el síntoma, cuál es el conflicto emocional que vivió la persona para que tenga esa enfermedad, para que tenga esa mutación en el órgano, una proliferación celular, lo que nosotros comúnmente llamamos un tumor, o en este caso lo que estamos hablando de la grasa corporal, cuál es la función de la grasa corporal. Cuando se trata de rechazo de contacto sexual, suele haber más grasa en la zona baja abdominal o colgajos que justamente cumplen con una función. En el hombre, que no pueda ver su parte sexual, como que hay un conflicto de que eso es sucio, es malo. Por eso hay que ver las creencias, la educación, qué es lo que ha vivido, qué es lo que cree, cómo lo interpreta. Y en las mujeres muchas veces esa acumulación de grasa, inclusive a veces en el vientre, que puede estar relacionado con conflictos de pérdidas de bebé, de memorias de pérdida de bebé, pero a veces la grasa corporal es para rechazar y separar a ese que se me aproxima. ¿Les resuena algo de lo que les estoy contando? Tengo sobrepeso desde niña, desde los 5 años, y hoy tengo 28 y no puedo adelgazar en ninguna forma. Bueno, mira, generalmente cuando el sobrepeso empieza a temprana edad, hay que buscar qué vio ese niño, qué situación presenció. Hay una situación puntual que puede haber sido en un segundo y ya hay un bioshock, donde la situación fue dramática, donde la situación fue muy estresante. Suelen presenciar situaciones de violencia. Mamá y papá discutiendo, papá golpeando a mamá o mamá golpeando a papá, porque también se da, y el niño siente que está en riesgo. El niño, igual que un cachorrito, cuando siente que está al borde de la muerte, tiene un conflicto, tiene un bioshock. Entonces empieza a acumular grasa corporal para protegerse y crear una capa de separar y que esté más alejado el depredador, el que es peligroso. También cumple esta otra función. Cuando yo vivo en estrés, cuando constantemente estoy rodeada de depredadores, porque puede ser mi pareja y yo convivo con él, puede ser la familia con la que vivo, o sea, yo estoy rodeada de depredadores. Entonces se sostiene el sobrepeso, porque el cerebro sabe que en algún momento vas a tener que bajar la guardia, te vas a tener que ir a dormir y vos quedás expuesta a merced de las fieras. Entonces, la grasa corporal cumple también con una función que es la de proteger los órganos internos, cosa que el depredador, si salta y te muerde, muerda grasa, pero no los órganos vitales, y te da más chance de supervivencia. Entonces, esa capa de grasa, que algunos es mucho más, justamente cumple la función de protección. Saludos desde Venezuela, qué lindo, muchísimas gracias por estar ahí. Mínimo 98 kilos, pesás. Yo peso 98 kilos, no entiendo el mensaje, Maxi, acláramelo. También hay un sobrepeso por retención de líquido y esto suele ser, se llama conflicto de pez fuera del agua. Es un conflicto de pérdida de referentes. Cuando necesitas ser más grandote de golpe para parecer más temerario, tal vez eras el temeroso porque te atacaban, te hacían bullying, suele pasar cuando los chicos empiezan el colegio. Y también el conflicto de separación con la madre suele empezar cuando empiezan el colegio. Por eso los niños tenemos que buscar qué sucedió puntualmente. Algunos resuelven el conflicto después y pueden bajar de peso y otros no bajan más. Por eso les digo que en una sesión vamos buscando en toda tu historia de vida en qué momento subiste de peso para ver cuál fue el bioshock y cuál de los 5 programas, si es abandono, si es protección, si es de identidad, si hacerse mujer es peligroso, porque en mi familia se decía que hacerse señorita iba a traer hombres y que los hombres son peligrosos porque te tocan, te abusan. Entonces suele haber conflictos de identidad. Engordar para rechazar al sexo opuesto, para que me vean poco atractivo, para que nadie se me acerque. Hay mucho conflicto de esto. Por eso necesitamos una sesión para ver qué es realmente lo que te sucede a vos. O si hay una interpretación de abandono a temprana edad, o si hubo bullying en el colegio, entonces el niño tiene que dejar de ser temeroso y convertirse en temerario. Y para eso tiene que duplicar el tamaño.
En el reino animal podemos ver esto muy claro. Cuando dos animales quieren ir al combate, el animal sabe que cuando van a la lucha hay riesgo de muerte. Uno va a salir malherido. Entonces ellos tienen cómo desplegar, miren el gato, por ejemplo, duplica su tamaño parando los pelos, irguiendo la cola, sacando uñas y dientes. ¿Para qué? Para parecer más temerario y que el contrincante rechace su oposición. ¿Qué hace un ave, un pájaro? Extiende sus alas y se muestra más grandote en todo su esplendor, duplicando el tamaño. Los seres humanos no tenemos esa ventaja. Por eso acumulamos grasa, para hacernos más grandotes, para tener más tamaño, para convertirnos como un oso. Conmigo no te vas a meter. Ese es el programa biológico, cuando han sido personas que que han sufrido bullying, que han sufrido ataque, que se sienten avasallados. Por eso cada uno tiene su propia historia personal, por eso evaluamos cada caso en particular. Me dijeron que la grasa en la panza es por el cortisol que sube con el estrés. ¿Es cierto? El estrés siempre va a estar incluido en cualquiera de los programas. El estrés no solamente es por grasa corporal, sino que nos puede llevar a cualquier enfermedad y cualquier síntoma. Y es cierto que elevamos el cortisol cuando estamos en fase activa. En fase activa está gobernado, nuestra mente está tomada por el conflicto, gobernado por el sistema nervioso simpático. Cuando yo resuelvo el conflicto porque se me presentó una solución, paso a la fase vagotónica, gobernado por el sistema nervioso parasimpático. Ahí bajan los niveles de cortisol, que antes operaban como un desinflamatorio. Entonces el síntoma que se estaba formando antes, y yo no lo veía, lo voy a empezar a sentir cuando encontré la solución al conflicto psíquico. Ahora ya me siento con otro conflicto, estoy enfermo, aparece el síntoma, tengo dolores, hay inflamación, hay dolor. Entonces voy a ir a urgencias, voy a hacerme estudios y ahí me van a encontrar qué es lo que tengo. Pero siempre participa el estrés cuando hay un síntoma. Eh, bueno, lo sigo leyendo. No sé si tienen preguntas con respecto al sobrepeso. Entienden que esto de sentirse bajo amenaza, la grasa aparece como protección. También entienden que la grasa es el combustible de donde uno saca la energía, porque la grasa se convierte en energía cuando yo tengo que luchar y estoy en una lucha constante, que esta lucha puede ser llevar adelante mi trabajo, tener conflictos con la familia. Cuando yo, mis químicos, mi estrés están mostrando que estoy en lucha permanente, el cerebro, para salvarme la vida, necesita enviar grasa corporal para que yo tenga la energía de esa lucha. O si no estoy luchando, estoy huyendo. Eso es lo que sucede con el animal. O lucha, o si no puede luchar, va a huir. ¿Qué pasa? Nosotros nos diferenciamos del reino animal porque tenemos un cerebro racional que nos hace pensar una y otra vez el mismo problema. Entonces, el animal sale de peligro y resolvió el conflicto. Imagínense un cervatillo corriendo porque el león está a punto de comérselo. Ese ciervo corre, 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 gasta mucha energía porque su vida depende de eso. Hasta que no pudo liberarse de ese depredador, no va a dejar de correr. Una vez que se liberó, resolvió el conflicto, va a entrar en una epicrisis, al rato se va a reponer, ya no está pensando porque no tiene un cerebro racional y va a estar pastoreando. Los seres humanos con nuestro cerebro racional seguimosle dando vuelta al conflicto. No lo terminamos de resolver. Algunos lo hacen antes, otros después. Por eso algunos sostienen los síntomas. Entonces, si estás en un conflicto activo de que no podés resolver cierto problema de tu vida, que mantiene tu mente ocupada, sumamente estresado, el cerebro tiene que enviarte grasa corporal para que tengas la energía suficiente para que sigas huyendo o corriendo, para que no te alcance el depredador. La cuestión es que vos estás sentado en tu casa pensando en los conflictos, no estás luchando, no estás corriendo como ese ciervo que corre como loco para salvar su vida. El otro está gastando energía, vos no.
pero los químicos que volcás en tu cuerpo le están enviando información al cerebro de que necesitas energía suficiente para salvarte tu vida corriendo, huyendo de este problema que te aqueja. Y el cerebro, que siempre está velando por la supervivencia, te va a enviar la grasa corporal para que tengas la energía suficiente para poder tener este combustible para luchar o huir. Vos estás sentado en tu casa y ese combustible empieza a acumularse. Imagínate como si fuera un tanque de nafta de látex. Te envía combustible, se va acumulando, se va ensanchando porque no lo estás gastando. Esto le pasa a muchas personas cuando hacen entrenamiento, que no pueden bajar de peso, y yo les pregunto, y presten atención a esto que les voy a decir. Acá van a tener un tips. ¿En qué estás pensando cuando estás trotando, corriendo, haciendo spinning? ¿En qué vas pensando? Muchos me responden, y los problemas de la oficina, los dramas que tengo. Bien, si vos cuando estás practicando deporte estás pensando en tus dramas, en lo que te estresa, vas a liberar cortisol en sangre. El cerebro interpreta que vos estás corriendo porque te persigue el depredador y entras en modo engorde. Porque para salvarte del depredador te tiene que cubrir con grasa corporal. Por eso no te funciona el entrenamiento, por eso no bajas de peso por más que hagas tu rutina deportiva. Porque si hay estrés hay cortisol, y si el cerebro interpreta que vos estás estresado, este cerebro que es arcaico, ¿en qué momento se estresaba ese hombre de las cavernas? Cuando había un depredador que se lo estaba por comer, cuando había muerte inminente. Entonces no podés practicar deporte estresado, pensando en los dramas, en los problemas, en las situaciones que todavía no resolves. Porque el cerebro cree que estás corriendo porque estás huyendo para salvar tu vida. Y entras en modo engorde. Cambien, lleven y reprogramen sus pensamientos a otras situaciones. Aunque sea una fantasía, nadie sabe en lo que vas pensando, pero en algo que te conecte con el placer. Van a cambiar las hormonas, van a cambiar los neurotransmisores que volcás en el cuerpo, y de esa manera ya no vas a tener cortisol en sangre y le envías información al cerebro de que hay un depredador persiguiéndote. Fíjense cómo van a cambiar si ustedes cambian los pensamientos en el momento de practicar deporte y no le generan más grasa corporal al cuerpo. Y cuando no hay problema de peso, pero sí problemas de piel, tipo acné, rosácea. Bueno, lo que pasa es que hoy yo quería que habláramos sobre el sobrepeso. En mi TikTok vas a encontrar un montón de videos donde hablo del acné, donde hablo de conflictos de la piel, que suelen ser conflictos de separación, algo vivido con mucha intensidad emocional de una persona que ya no podés ver o con la cual ya no estás en contacto. En cambio, el acné en la cara, estamos hablando de un conflicto de sentirme sucio, de mancillamiento, de me han dejado mal, me han mirado la cara, han hablado mal de mí. Y cuando el drama lo tenés, obviamente que para que haya síntomas tienen que estar las 4 características del BioShock, si no, no se va a presentar ningún síntoma. Y menos mal, porque si no tendríamos todas las enfermedades. Nosotros, que somos tan pensantes y no hacemos drama por tantas cosas. El acné en la espalda tiene que ver con los conflictos de lo que hablan a mis espaldas. El que me ensucia, el que me mancilla, el que me mancha. Todo lo que sea piel es un conflicto de separación, donde antes me acariciaban y ya no me acarician, o esas caricias que estás extrañando. Pero no me quiero ir del tema de la grasa corporal y el sobrepeso, que era el live de hoy. Hola Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué preguntas tienen? ¿Dudas sobre la grasa corporal, sobre el sobrepeso? ¿Por qué no le funcionan las dietas? Yo siempre hablo desde la biodescodificación. Yo no soy nutricionista, yo no hablo desde ese lugar. Para eso hay un montón de muy buenos nutricionistas y médicos acá en TikTok que también hacen unos live maravillosos. Yo hablo desde las 5 leyes biológicas, ¿no? Y ahí tenemos los conflictos que les mencioné, estos 5 programas, que eso es lo que buscamos en una sesión, cuál es el programa que vos tenés. Y podés llegar a tener más de un programa para quienes me lo han preguntado. A través de ejercicios se puede modificar el tema de los pensamientos. Sí, Carla, vos sabés que cambiar los pensamientos conlleva un entrenamiento. Y a cada pensamiento le corresponde una sustancia química que volcamos en el cuerpo. Siempre
al mismo pensamiento la misma sustancia química. Por eso nosotros los seres humanos tenemos una química determinada, porque siempre estamos pensando más o menos los mismos pensamientos. Y si no, a ver, corríjanme, ¿no tenés siempre como un disco rayado, 3 o 4 pensamientos que te dan vuelta y te carcomen la cabeza? Según los neurocientíficos, por la mente pasan entre 40.000 y 60.000 pensamientos por día. ¿Alguien sabe cuáles son esos pensamientos? Porque sé que siempre estás enganchado con más de lo mismo. Si todos los días estamos pensando más o menos en lo mismo, y cada pensamiento es un químico que se vuelca en el cuerpo, ya tengo una química predeterminada. Cuando yo empiezo a cambiar mis pensamientos, cambio las creencias, redirecciono a otro tipo de pensamiento, me va a cambiar la química y voy a ver cambios, evidentemente, en cualquier índole en el cuerpo, pero se entrena el cambio de pensamiento. Hay que cambiar las creencias. Las creencias es un conjunto de pensamientos. Las creencias y el conjunto de creencias me va a llevar también a tener un paradigma de vida. Pero si yo ya sé que las creencias es un conjunto de pensamientos, sé que cambiando los pensamientos puedo modificar esas creencias, salir de creencias limitantes a creencias posibilitantes, por ejemplo. Yo siento que todo lo que pienso más de lo que debo. Por eso estoy constantemente en estado de estrés. Sí, es muy común. Los seres humanos nos damos vuelta con nuestros pensamientos. El pensamiento o te eleva o te hunde, pero la elección de los pensamientos la podés hacer vos. Te van a venir esos pensamientos que no te conviene. Ahí toma una decisión. ¿Quiero seguir más enganchado con esto? ¿Quiero más de lo mismo? Los seres humanos nos infligimos más sufrimiento del necesario a través de los pensamientos. Pero a partir de que yo me doy cuenta de eso, puedo hacer cambios. El cambio depende de mí, de una decisión que yo tengo que tomar. Es como que uno enciende una alarma cada vez que venga ese pensamiento que me hace mal. ¿Cómo te das cuenta? Por lo que estás sintiendo en el cuerpo. Esos químicos, la emoción es un cóctel de químicos. La emoción es efímera, a lo sumo dura un par de minutos, pero sumamente intensa. Una vez que vos entraste en emoción, te traspasa esa energía, esos químicos, y en vez de escaparnos de ahí, lo que tenemos que hacer es quedarnos, sentir, 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 no escaparnos de lo que sentimos, porque sabemos que ya se va a degradar. Ahora, si le vuelvo a poner pensamiento a esa emoción, la retroalimento y comienza de nuevo. Y ya deja de ser emoción y se convierte en sentimiento. Recuerden que el sentimiento es emoción más pensamiento. Y los sentimientos ya duran más, pueden durar horas, pueden durar días. Y si yo me estoy haciendo mal a mí mismo a través de mis pensamientos, yo soy la autora o el autor de lo que siento. Entonces necesito redireccionar mis pensamientos a algo que me convenga pensar, que me favorezca. Armate de un stock de cuáles son los pensamientos que te conviene para que cada vez que te agarren y te des cuenta que estás pensando en lo que te lastima, puedas modificarlo. Pero obvio que conlleva entrenamiento. Muchísimas gracias, Alquíbar. Sobrepeso y menopausia. No todas las personas que llegan a la menopausia tienen un sobrepeso. Hace muy poquito hice un video, búsquenlo en mi TikTok, porque si fuera verdad, ya sé que la menopausia conlleva cambios hormonales, eso es real, nadie lo está negando, pero no es real que todo el mundo aumente de peso en la menopausia. Y este mito de que bajar de peso cuando la menopausia es más complicado. Mito, mito. Observen a su alrededor. Miren, hay personas de 60, 70 años que obviamente han pasado la menopausia, extremadamente delgadas. Entonces no es que a todo el mundo. Hay que ver qué conflicto estás viviendo vos, cómo te interpretás, cómo te tomás la menopausia, si es una amenaza para vos, porque venimos con un montón de cosas que nos dicen que nos van a pasar a partir de la menopausia y también suele haber un conflicto de desvalorización. Y el conflicto de desvalorización de silueta, de estética, de me veo mal, ya no soy atractiva, ya los hombres no me miran, redobla la apuesta y nos hace acumular grasa corporal. Yo siempre pesé lo mismo y en mi climaterio peso igual. Claro, porque no es verdad que menopausia es sinónimo de sobrepeso.
No es que todo el mundo pasa por la menopausia y aumenta de peso. Miren a su alrededor, rompan las creencias y fíjense que yo cuando ya estoy viendo gente que es delgada y ha pasado el sobrepeso, la menopausia, ya me tengo que dar cuenta solo que no es verdad. Pero vuelvo a lo mismo. En el caso de que sí te esté pasando, hay que buscar qué te pasó a vos antes que empieces a acumular ese sobrepeso. ¿Qué realidad te tocó vivir? ¿Qué conflicto emocional que cumpla con las 4 características del BioShock que hablo tanto en tantos videos? Algo que fue muy dramático, sin solución aparente, te toma desprevenido, de sorpresa, vivido en soledad emocional. No me banco lo que estoy sintiendo. La solución que se me presenta no es la que yo quiero o no se me está presentando la solución. Y cuando les digo muy dramático, estoy hablando de dramático que eleve los niveles de estrés, te saca de tu estrés habitual, te lleva a un estrés, un sobreestrés. ¿Ustedes saben qué sucede cuando tenemos un sobreestrés desmedido? Implica la muerte. Por eso el cerebro toma medidas antes de que te mueras de un sobreestrés y va a codificar en un órgano. El bioshock sucede en un instante y impacta en psiquis, cerebro y órgano. ¿En qué órgano o en qué célula? La que esté relacionada con la parte del cerebro donde hizo impacto, donde sacrificó el foco neuronal. Esto que les contaba que se puede corroborar viendo tomografías computadas sin contraste. Ahí van a ver los focos de Hammer que todos tenemos, focos neuronales. En conflicto activo se ven de una manera porque tiene líquido, tiene edema. Una vez que resolví el conflicto, sale el líquido después de la epicrisis en la fase vagotónica, queda igual la marquita pero más difusa. Identifiqué lo que me pasa y estoy tratando de curar. ¡Qué lindo! Tus conocimientos son una gran herramienta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. María Codina viene con los sofocos. Los sofocos son por el cambio de hormonas, María. Es un tiempo. Sabemos que las mujeres tenemos que pasar por esa parte de nuestra historia. Consulta con un médico a ver qué solución te puede dar si no los estás sabiendo llevar. Es una parte incómoda que nos toca vivir. Es una parte incómoda, pero bueno, recuerden que hay un cambio hormonal, que ya hay hormonas que se modifican, hay un cambio corporal. Y es inevitable ese cambio, parte de la vida, del proceso, igual que cuando llegamos a la vejez. Hay muchas maneras de llegar a la vejez. No todos llegan con achaques, no todos llegan sin caminar. Entonces nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestro cuerpo con tiempo. Pero cuando me estoy haciendo cargo y no funciona, como es el tema del live de hoy, del sobrepeso, cuando haces que esté todo bien, que haces dieta, que estás controlada por nutricionista, que haces deporte y no bajas de peso, obviamente que hay otro conflicto detrás. Y siempre el conflicto va a ser emocional combinado con un sobreestrés. Entonces hay que ir y buscar y resolver ese conflicto. A veces solo no puedo. Por eso, esto lo expliqué recién, pero tal vez recién se suman al live, a veces me piden que les tire una frase, que les diga cómo resolverlo. Y si fuera tan sencillo sacarme un problema que puedo acarrear durante 40 años con una frase, no existiría problema en el mundo ni enfermedad. Pero es mentira si yo te doy una frase vos te vas a curar. Necesitamos entrar en una sesión, buscar en tu historia personal qué te sucedió a vos y en qué momento de tu vida, qué edad tenías. ¿Qué hizo ese bioshock? ¿Qué presenciaste? ¿Qué viviste que elevaste demasiado tus niveles de estrés en una situación muy dramática que te toma por sorpresa, inesperada, sin solución aparente y vivido en soledad emocional? Y te pasaron muchas de estas. No todas van a impactar en las células grasas. Algunas van a impactar en un hígado, en un riñón, en un ojo, en un oído. Por eso necesitamos una sesión. Necesitamos ver qué pasó que lo tenés guardado en tu inconsciente. Si estuviera consciente sería re fácil. Ya lo tendrías resuelto. Cuando está en el inconsciente hay una protección que justamente no me permite llegar ahí porque lo que sucedió es muy traumático. Entonces tu biología, para hacerte un favor y protegerte, lo saca de tu conciencia, te lo oculta. Jung hablaba de la sombra, llegar al inconsciente, a esa zona oscura, a donde ninguno se quiere acercar.
¿Ustedes se creen que es fácil estar en una sesión? ¿Encontrarte con tus propios demonios, con tu sombra? Pero es necesario porque ahí liberamos, ahí hacemos a veces hasta una catarsis emocional, pero tenemos que ir a ese momento porque como la información se grabó con ciertos químicos que volcaste en el momento de tener el trauma, en biodescodificación lo que hacemos es ir a ese momento para que vuelvas a volcar los mismos químicos que grabaron la información y de ahí sacar el síntoma. Entonces no es con una frase, no es con la varita mágica, no es que yo te doy un ejercicio y lo haces. Estaría fantástico. Yo soy biodescodificadora, soy consteladora familiar, soy coach, tengo 5 especializaciones en coaching, tengo un instituto de coaching y también soy terapeuta transgeneracional, terapeuta sistémica. Yo conozco las técnicas, yo sé, tengo el conocimiento y las herramientas. Cuando yo tengo un síntoma, necesito ir a un colega para que me biodescodifique, porque yo sola no puedo acceder a mi inconsciente. Por eso les digo, si fuera tan fácil con una frase, pero no. La sanación conlleva de un compromiso personal también, ¿no? De una responsabilidad. Bueno, ¿cómo podés tener una sesión conmigo? Fíjate que yo siempre les dejo mi WhatsApp y ahí se pueden contactar conmigo, yo les paso los precios y vemos qué disponibilidad de horario hay, si a la mañana o a la tarde. Yo ya estoy teniendo turnos para la tercera semana de septiembre. Yo soy de Argentina y estoy en Mendoza. La mayoría de las sesiones son online porque generalmente no estamos en la misma provincia, pero igual mucha gente de acá, para no tener que trasladarse, igual hace sesión online. Y en general les aviso que en una sola sesión resolvemos el conflicto. ¿Por qué en una sesión? Porque cuando te atendés con un biodescodificador profesional, vamos al momento en que tuviste el bioshock, donde se guardó esa información, soltamos la información con los mismos químicos que se grabó y entonces ahí hay una reprogramación del cerebro. Estoy en Godoy Cruz, María. Estoy a 2 cuadras de la plaza de Godoy Cruz, para la que me está preguntando en qué parte de Mendoza. Pero de todas formas, fíjense que yo les dejo mi WhatsApp y por privado arreglamos el tema de disponibilidad de horario y todo eso. Bueno, preguntas sobre la grasa corporal. ¿Entienden que a veces la grasa es para alejar a alguien o para aparentar ser más grandota, ser más fuerte? Conmigo no te vas a meter. Ahora yo soy temeraria. Muchas personas que han sido muy sumisas en una parte de su vida se protegen con grasa corporal para aparentar ser más, me convierto en un oso, aguerrido, así, agresivo, y son mecanismos de defensa. Ustedes entiendan que el sobrepeso es un programa, es para compensar un programa biológico. Yo deseo hacerte una pregunta, me dice Adriana. Una persona, ¿por qué repite el mismo patrón de sobrepeso? Porque no sale del conflicto. Porque no sale del conflicto. Mira, si yo tengo un tumorcito en el hígado y el médico viene, me opera y me lo saca, ¿resolví el conflicto? El conflicto psíquico no. Por eso suelo muchas veces volver a tener recaídas. Cuando nosotros tenemos siempre la misma forma de pensar, las mismas creencias y la misma forma de actuar, vamos a tener siempre los mismos conflictos, porque siempre estoy cayendo en lo mismo. Hasta que yo no reprograme, no cambie mi forma de pensamientos, no me lleve a otras metas en mi vida, no aprenda cosas nuevas, voy a ser siempre la misma persona. Y a igual personalidad, fíjense que generalmente la misma persona siempre está dando vuelta por el mismo conflicto. Hay que hacer cambios mentales. Recuerden, a cada pensamiento siempre la misma sustancia química. Si yo siempre estoy pensando de la misma manera, tengo una química más determinada. Cambio mis pensamientos, me cambia la química. Recuerden que también atraemos personas y situaciones por química. Las feromonas, las hormonas que largamos al exterior. Y cuando yo cambio la química, dejo de atraer lo que atraía antes y empiezo a atraer algo diferente. Es interesante cambiar de química. Para eso tengo que cambiar mi forma de pensar. Para eso tengo que nutrirme de nuevos pensamientos, nuevas creencias, nuevos conocimientos. Tengo los brazos y las piernas siempre más gordos. Interesante pregunta. Hay un conflicto que, mira, suele ser en los hombros y en los brazos, que es cuando yo tengo que sostener esta pesada carga, cuando soy el sostén de familia.
Fíjate en las frases que repetís. Yo cargo con todo, yo cargo con mis viejos más con mi familia. La persona que tiene que soportar una carga muy pesada porque siente que tiene más responsabilidades que los demás, siente que le pesa mucho, necesita ser más fortachón, necesita tener más fuerza en los brazos y en las piernas para soportar el peso. Entonces ahí estamos hablando de grasa localizada. Muchas veces hay grasa localizada en la cadera de la mujer y ahí vemos que hay conflictos de abusos. Entonces la grasa protege para alejar al depredador, para alejar a los tocamientos. Hay que ver qué educación tuvo la persona, si esto es sucio, si esto es pecaminoso, entonces hace conflicto. Hay otras personas que no lo viven como un conflicto. Bien, Adriana comprendió, buenísimo. ¿Más preguntas? Ustedes entienden que la grasa siempre viene a traernos supervivencia y protección sobre todo. Siempre nos está salvando de algo. No tenemos el cuerpo que queremos, tenemos el cuerpo que necesitamos. ¿Se puede estudiar bio conmigo? Sí, en octubre empezamos la nueva formación, es intensiva en 8 meses. Así que ya en septiembre empiezan las inscripciones. Busca en mi TikTok, que está mi Instagram, está mi mail, pero en los mensajes yo siempre les respondo con mi WhatsApp. Y yo los WhatsApp los contesto lo más rápido que puedo. Ténganme paciencia, que a veces estoy o dando clases eh, o atendiendo, pero apenas puedo, les mando un audio, para mí es mucho más fácil. Y vas a aprender a ser biodescodificador profesional, una formación doble certificación avalada. De acá salís biodescodificando como un profesional. Ahora no puedo cambiar por dolor en la rodilla o no puedo caminar, me habrás querido poner. Bueno, hay dos personas preguntando por el dolor de rodillas. El dolor de rodillas tiene mucho que ver con una condición de sometimiento, donde te sentís que te tenés que arrodillar, pero que te están obligando a arrodillarte ante alguien o ante algo. Es el movimiento que no quiero hacer, pero me obligan a hacer. Pertenece a la capa embrionaria que responde a los conflictos de desvalorización. En los conflictos de desvalorización, que está el esqueleto, está la parte muscular, las grasas, las células grasas también, tiene que ver con el movimiento no hecho. Lo que quiero hacer, pero no me dejan o no me dejo, y siempre creo que es alguien más el que no me deja, o lo que quiero hacer y no me dejan, o lo que no quiero hacer y me obligan, me empujan a hacerlo. Hablando de movimiento, hablando desde hacia dónde tenés que caminar, el paso que tenés que dar. Las rodillas tienen que ver con la flexibilidad y con esto de tener que arrodillarme ante alguien o ante algo. Y te someten, te obligan a arrodillarte, a aguantarte una situación que vos no querés aguantar. Puede ser familiar, pareja, en las relaciones, puede ser en el trabajo, puede ser algo, pero algo muy dramático. La situación empezó con un sobreestrés de una situación que no la podías manejar y para vos era muy dramática, por ahí te tomó por sorpresa. A veces tenemos un estrés que se va acumulando y ahí le llamamos efecto jarra, el gota a gota del estrés de la persona que se viene aguantando, que le hagan todos los días la misma cosa, hasta que un día revienta. Imagínate una ama de casa que todos los días la desvaloriza el marido, que la ningunea, que la maltrata y se la aguanta y se la aguanta y se la aguanta. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años, hasta que un día rebasó con su nivel de estrés. No puedo caminar por el dolor de rodillas. Sí, todo lo que sea dolor de huesos, rupturas de ligamentos musculares, conlleva desvalorización. Alguien me quitó mi valor o yo me comparo, porque suele ser por comparación, ya no tengo el mismo rendimiento de antes y me desvalorizo sola, o alguien me hizo ver que ya no rindo como antes, que ya no soy como antes, y se produce una desvalorización. Lo que te quita lo que vales, el valor. Sandra, no puedo adelgazar. Bueno, justamente estábamos hablando de eso, de los 5 programas biológicos que se esconden detrás de acumular grasa corporal, a veces líquido. Cuando te tiene que engordar de golpe el cuerpo,
que lo estaba diciendo y me fui por otro lado. El conflicto de pez fuera del agua. Vas a tener una acumulación de líquido para parecer más grandota de repente. También responde a un conflicto de necesito que mamá me vea. Necesito que me vea, necesito que sepa que yo existo. Entonces me hago más grandote, con líquido, con grasa corporal. ¿Qué pasa? Que tal vez este conflicto se me estructura a temprana edad, cuando soy un niño, pero se desencadena 30 años después, por un conflicto similar, distinto escenario, pero los mismos químicos de las mismas emociones que yo sentí. A veces me abandona una pareja y yo entro en el conflicto de abandono que me remite al abandono de mamá. El abandono de mamá lo interpreté cuando ella se fue a trabajar y me dejó en una guardería y yo tenía 3 años. Pero lo vuelvo a revivir cuando me abandona mi pareja o cuando creo que me está por abandonar. Por eso le digo que puede ser real o simbólico. Y ahí también se nos pueden dar otro tipo de conflictos, los conflictos en las mamas, con el tema de he perdido mi pareja, he perdido el protector, el macho protector y el dador. Aunque esto es un cerebro arcaico, aunque vos te mantengas sola, salgas a trabajar, la pérdida del macho, hablo como en el reino animal, macho o hembra, suele traer, según si vivís las 4 características del BioShock, si no, no va a haber síntomas, si no todos tendríamos todas las enfermedades, un conflicto si sos diestra en la mama derecha. Y cuando hablo de diestra, nosotros en sesión hacemos un test de lateralidad, hacemos 3, para saber si realmente, no porque escribas con la mano derecha suele ser diestra, puede ser una zurda contrariada. Lo expliqué en un video. Perdón que no les puedo explicar todo ahora, pero se pone interesante. Muchas gracias, Alabel, muchísimas gracias. Me alegro que así lo vivas. Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Entiendan que cuando están bajo amenaza y elevan demasiado los niveles de estrés, seguramente hay gente que sube temporalmente y luego recupera su peso normal. Hay que ver qué conflicto viviste. El cuerpo no toma decisiones. Siempre es el cerebro el que está comandando que yo suba o baje de peso. Siempre es un programa biológico de supervivencia. Siempre hay algo que me pasó. Resistencia a la insulina. Hice un video de resistencia a la insulina, otro de diabetes. Tiene mucho que ver, vos sabés que es muy interesante lo de la resistencia a la insulina, que a veces el sobrepeso viene por ahí, porque tiene conflictos similares, pero son 2 cosas diferentes igual. ¿Para qué el cerebro enviaría la orden de que tus células no absorban el azúcar que hay en sangre? Porque el cerebro no es caprichoso y el cuerpo no toma decisiones solo. ¿Para qué enviaría la orden? El azúcar me da energía que me permite luchar o huir. Cuando mi lucha es en este momento, yo cuando tengo resistencia a lo que me está pasando, y suele ser resistencia más asco, cuando se combina con el sobreestrés y las 4 características del BioShock, vivir una situación muy dramática, algo que te carcome por dentro, esa necesidad de resistirme a esto que me están haciendo o que me está pasando requiere de energía, de azúcar para consumir ya como energía. Por eso el cerebro no la procesa, no permite que la célula la absorba y la guarde, porque ¿para qué la va a guardar si lo estás necesitando ahora? O sea, vos estás en lucha ahora. Tu conflicto es ahora y es un conflicto que puede ser real o simbólico. Tal vez no te está pasando, pero vos estás peleando, no sé si eras vos o tu hija, que me dijiste mi mamá, mi abuela, hay algo que sucedió, que tal vez mantienen en secreto, que no lo dicen, que es oculto, a lo cual se resisten vivir semejante injusticia o semejante situación. Hay resistencia más asco para que haya un conflicto de resistencia a la insulina. El cerebro deja el azúcar ahí en sangre porque la necesitas ya para luchar y salvarte tu vida. Así que vos sabrás qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasó, está pasando. Cáncer de mama izquierda. Los conflictos de mamas pertenecen a la segunda capa embrionaria, son conflictos de protección.
Cuando me siento desprotegido, cuando me atacan con las 4 características del Bioshock, teniendo un sobreestrés, si no, no vas a ser síntoma. Una situación sumamente dramática, muy dramática. Tu mente está tomada en conflicto activo por el sobreestrés. O sea, no dejas de pensar en eso que te está pasando. Eso es un conflicto activo de sobreestrés. Para que sea la mama izquierda en una persona diestra, ha tenido un conflicto donde tiene un problema con su propia madre, pero un conflicto brutal, o ella como madre. Es un conflicto de maternizar. O le está pasando algo muy grave a un hijo tuyo, o perdiste una mascota que maternizabas, o perdiste una pareja que maternizabas, porque cuando no maternizo, el conflicto de pareja, de perder la pareja, va a ser la mama derecha. Pero a veces nosotros maternizamos nuestra pareja y sentimos que hemos perdido un hijo. Inconsciente, yo sé que conscientemente me van a decir, no, no es así. Inconsciente. Pero a veces perdemos un trabajo, un proyecto, que era como un hijo. Con las mascotas sucede mucho. Pero para que sea la mano izquierda en una mujer diestra, va a ser un conflicto de yo como madre. Te doy un ejemplo. Supongamos que estás por cruzar la calle con tu hijito chiquitito de la mano. Se te suelta de la mano, cruza la calle y lo atropella un auto. Ese sentimiento de culpa de qué mala madre, cómo se me va a soltar de la mano. Ese conflicto, porque es una situación que le pasa y yo necesito salvarle la vida al que yo tengo que maternizar, ahí se suele dar el cáncer en la mama izquierda. Soy diabética, gracias por tu respuesta. Al contrario, gracias a ustedes por estar en el live. La celiaquía es como una alergia al gluten. Y para eso tuvo que haber un conflicto. Entiendan que cuando yo tengo un bioshock, el cerebro guarda la información de todo lo que está presente en el momento en que tengo ese bioshock. Inclusive la comida que tengo en el estómago. Y así suelo hacer una alergia. La celiaquía tiene que ver con conflictos con la cabeza de autoridad, con el padre de familia, con el pan del cual el pan de que llevamos a la mesa. Suelen ser conflictos familiares o conflictos con el padre o una alergia que en el momento en que yo estaba comiendo algo con harina, tuve una noticia que era bomba, algo que me aniquiló, algo que me tomó el cerebro, que elevó demasiado mis niveles de estrés, algo que me carcomió por dentro. Claro que es inconsciente, a veces uno no entiende. Bueno, una vez expliqué esto y justo la chica que me había preguntado dice, sí, yo estaba en una panadería tomando un café, comiendo no me acuerdo qué masas, cuando mi pareja me dijo que me dejaba. Dice, a partir de ahí empecé con una celiaquía, justo vio que justo estaba en la panadería. Pero conflicto es como una alergia, tiene que ver con eso. Cuando nosotros tenemos un bioshock, por ejemplo, vienen y me asaltan en la plaza, luz de día, el sol con sus rayos, yo sentía la tibieza del sol en mi cara. Lo que yo tenía en el estómago, el pastito verde que yo vi, pajaritos que cantaban, una moto que pasó y haciendo ruido, el cerebro guarda toda la información que había en ese momento donde yo sufro ese bioshock, eso que fue tan traumático, donde yo creí que iba a perder la vida porque me estaban asaltando. Ahí se guarda la información. Resulta que pasaron 10 años. Voy al campo, está el pastito verde, justo el sol tiene la misma tibieza que aquella vez. Los pajaritos están cantando, siento un ruido, se me va a activar una alarma. El cerebro, que tiene toda la información guardada que me permitió salvarme la vida, enciende la alarma y se le está pasando de nuevo. Porque nosotros volcamos químicos en el cuerpo. Así se traspasa la información de lo sensorial. Puros químicos, somos bioquímicos. Cuando se presente algo similar, aunque no sea el mismo escenario y aunque no estén todos los componentes, el cerebro siempre está tratando de salvarte la vida, va a encender una alarma y vos tal vez tenés un ataque de pánico. Y no entendés de dónde viene el ataque de pánico. Es como una alergia a aquella situación y se vuelve a presentar los mismos componentes. Hola, profe. Ay, María José, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias a las que me están mandando rosas y esos corazoncitos y esos me gustas.
Estoy en Argentina, Nico, yo estoy en Mendoza. Igual atiendo online porque atiendo gente de habla hispana de todas partes del mundo. Y también para los que quieren formarse en biodescodificación de manera profesional con una doble certificación, mis certificaciones cuentan con avales. Así que pónganse en contacto conmigo para los que quieran mayor información. En mis TikTok, cada vez que les respondo, les dejo mi WhatsApp. Ahí encuentran mi WhatsApp o entran a mi Instagram, me lo piden y estamos en contacto. Em, Hice un videíto de fibromialgia, si lo querés buscar. Patricia, muchas gracias a vos, muchas gracias. Hoy estamos hablando de grasa corporal, sobrepeso. Yo si puedo les voy contestando otros síntomas, pero quería que nos concentráramos más en un tema específico. ¿Por qué se producen hemorragias menstruales? Recién ahora me salió un fibroma, pero hace años que las tengo. Hay muchas posibles respuestas para tu pregunta. Te voy a contestar generalidades. A veces tenemos un conflicto con querer ser madre y es como que ocupamos el espacio donde tendría que haber un bebé con un fibroma. Es muy común ese síntoma, pero no es el 100% de los casos. Por eso yo a veces le puedo responder con generalidades, pero en una sesión vemos qué te pasó a vos puntualmente, para saber por qué el cerebro envía la orden de crear una proliferación celular, lo que es un tumorcito, para qué en ese órgano puntualmente o en ese tejido. Por ejemplo, el hígado, cuando hay un conflicto de carencia, de voy a morir de hambre, porque me echaron del trabajo, porque me echaron de mi casa. Hay personas que la echan del trabajo y no tienen este conflicto, porque saben que van a encontrar otro, que van a buscar. Pero hay personas que lo viven con un dramatismo y creen que no tienen posibilidades. Imagínense nuestros abuelos o padres que pasaban la vida en el mismo trabajo y que te echen a los 58 años y que crean que nunca más van a conseguir trabajo, pueden tener un conflicto de carencia. Mi familia se va a morir de hambre. Entonces necesitan crear más hígado. Para crear más hígado, el cerebro tiene que mandar la orden de multiplicación celular, que es un tumor. Lo que le decimos tumor es una proliferación celular. ¿Para qué hace esto el cerebro? ¿Es porque es nuestro enemigo? No. Lo hace para que haya más función de ese órgano, en este caso más glucógeno. En el animal que vive en una zona donde se queda sin alimento, el cerebro, que siempre está tratando de salvarte la vida, va a crear esta proliferación celular para que haya más hígado, más función, más glucógeno. ¿Para qué? Para que pueda caminar durante más días con ese glucógeno financiando esa caminata hasta que se pueda encontrar con una zona nueva donde encuentra alimentos. Una vez que ese animal, si se encuentra con el alimento, resuelve el conflicto y los propios micobacterias que se forman de adentro del tumor se empiezan a comer el tumor solo. El animal que vive en la selva, que no está en contacto con un veterinario, no hubiéramos extinguido todo si no resuelve sus conflictos solo. ¿Qué pasa con los seres humanos? Es el mismo patrón. Si yo tengo este conflicto de carencia, tal vez lo vivo con esto de que necesito formar más hígado. Y si resuelvo el conflicto y llego a tener las micobacterias, se van a comer el tumor solo. ¿Qué pasa? Que nosotros con los antibióticos y el exceso de vacunas, no las quiero ni nombrar para que no me bajen el live, matamos nuestras bacterias naturales, que son las que se comen el tumor. Estas micobacterias, en la primera capa embrionaria son micobacterias y hongos. En el momento que se forma el tumor, las bacterias están adentro multiplicándose. Entonces se multiplican las células del tumor, pero se multiplican las bacterias. Cuando resuelvo el conflicto, esas bacterias se comen el tumor de adentro hacia afuera. Si las tengo disponibles. Si no las tengo disponibles, por haberlas combatido, no se pueden multiplicar. Pero la biología tiene otro recurso, que es encapsular. Todos esos quistecitos que tenemos son tumorcitos encapsulados. Y en el caso de que, bueno, no tenga el recurso que quedó, que es incómodo, que es muy grande, va a venir el doctor y me lo va a extirpar.
Pero en el reino animal, los animales que no han sido vacunados, que no tienen medicación, que no se les ha alterado nada, resuelven solo los conflictos con los propios microorganismos que tenemos. Nuestras bacterias han sido nuestros aliados. Grasa en la cadera, glúteos, protección de la zona, generalmente tocamientos sexuales, abusos. Entonces necesito tener grasa para alejar, para crear una pared y alejar a lo que es peligroso o al depredador, al que me invade, al que me toca, lo alejo. Creo una capa de protección, es alejamiento. En general es eso. Y si vos me decís, no, pero eso a mí no me ha pasado, recuerden que muchas veces lo que nos ha sucedido a muy temprana edad, tenemos lagunas mentales. Nuestro consciente nos hace el favor de archivar la información, pero no la borra. Archiva la información de lo que fue muy dramático, me lo saca del consciente para que no lo tenga que revivir. Me hice todos los análisis, salí perfecta, no puedo bajar de peso. Lo expliqué al principio, el por qué, cuando estamos haciendo todo bien, el cuerpo nos conserva la grasa corporal siempre para protegernos de algo. Pero no tengo ganas de explicar todo de nuevo. Si podés, este live queda y míralo. Al comienzo expliqué todo eso. ¿Cómo hacemos para bajar de peso? No hay una frase mágica, no hay un ejercicio que yo te dé y vas a bajar. Necesitas encontrar tu conflicto y se encuentra en una sesión. En una sesión buscamos en tu historia en qué momento sufriste un bioshock donde se guardó esa información. Hay que ir, decodificarla, que vuelques los mismos químicos que grabaron la información. Tenemos una memoria celular y ahí revertir el síntoma. Bueno, no hay que pedir perdón, por favor. Dolor de pie. Hay un montón de conflictos con el pie. Te contesto una generalidad. Fíjate, ¿cuándo empezó el conflicto? ¿Qué estaba pasando por tu mente antes que aparezca el dolor? De un conflicto donde vos tenés que dar un paso hacia adelante, una decisión importante que tomar y la estás dudando mucho. ¿El pie te está haciendo el favor? De la excusa de no puedo dar ese paso, me duele, no puedo apoyar el pie, no puedo avanzar, no puedo caminar, porque el conflicto que viviste fue realmente pesado, dramático, muy estresante, una decisión bastante importante, un antes y un después en tu vida luego de dar ese paso. El paso puede ser un paso al costado o puede ser un paso para avanzar hacia adelante. ¿Sí? Bueno, gente. Ya llevamos no sé cuánto tiempo. Les prometo que pronto hacemos otro live. Este surgió así, inesperadamente, pero me estoy quedando sin batería en el celular. Un montón de preguntas. Agné lo contesté recién. Y también podés mirar el live desde el comienzo. También hice videitos. Todos los que me están preguntando por diabetes, ahí ya lo respondí. Mírenlo desde el comienzo al live que queda grabado o busquen los videos donde respondí esas preguntas. Lupus también lo he contestado en video. Gracias a todos ustedes por estar ahí, por sus preguntas, por su atención, por los regalitos, los me gusta, los corazoncitos. Vamos a hacer más. Bueno, muchas gracias. Pueden contactarme. Mis datos están en mi TikTok. Les mando un beso grande y seguimos en contacto. Para los que me están viendo por primera vez, entren a mi TikTok. No sé cuántos videos con distintos síntomas les he dejado ahí. No solamente para los kilos de más, la obesidad, sino todo lo que me están preguntando ahí. Neuralgia del trigémino, fíjate que hay 2 videos. Hay un montón y vamos a seguir. Déjenme sus dudas, consultas, yo voy respondiendo, ténganme paciencia. También trabajo, también atiendo, así que por ahí estoy bastante ocupada, pero cuando puedo les voy respondiendo. Besos enormes. Nos hacemos otro live en cualquier momento. Me encantó que este surgió así, de la nada. Bueno, queda grabado. Para los que me están preguntando cosas que ya respondí, mírenlo desde el comienzo. Para sesiones tenés la información en el TikTok o yo respondo siempre dejando mi WhatsApp, me contactan y ahí nos ponemos de acuerdo. Gracias a ustedes. Un beso enorme.